Hola, el tema que vamos a revisar el día de hoy para el curso de Fisiopatología para Imagenología en la unidad de sistema respiratorio corresponde al tema de disnea. Para entender la disnea tenemos que tener claro que el organismo posee un centro en el sistema nervioso central conocido como centro respiratorio, el cual está formado por varios grupos de neuronas que se localizan en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tallo encefálico. Se divide en tres grupos de neuronas principalmente, aunque probablemente de una manera más específica existan más grupos de neuronas. Hay un grupo respiratorio dorsal que se encarga principalmente de la inspiración, un grupo respiratorio ventral que produce la expiración y un centro neumotáxico que es el que controla la frecuencia y la profundidad de la respiración de manera automática. Entonces tenemos el centro neumotáxico, el cual puede actuar sobre los grupos inspiratorios dorsales y ventrales, de esta manera regulando la inspiración y la expiración. Hay que comprender en este diagrama, vemos cómo se divide en controles, efectores y sensores. Por ejemplo, los controles, ¿quiénes son? El control voluntario, que nosotros voluntariamente, gracias a la corteza cerebral, podemos acelerar nuestra respiración o detenerla tanto como podamos. Sin embargo, también tenemos controladores involuntarios, como el tallo cerebral y la médula espinal. Estos efectores son tanto lo que se conoce como eferentes, que son los músculos de la respiración, los cuales tienen algo que se conoce como propioceptores, que son receptores de posición. Quiere decir que la caja torácica en sí misma es capaz de darle información a la médula espinal de qué posición tiene. Por eso nosotros a veces cuando utilizamos una prenda que nos queda muy ajustada o nos están estripando el tórax en una multitud, pues sentimos precisamente esa restricción en la respiración. Esto también, ¿verdad? El pulmón y las vías aéreas también tienen aferencias o comunicaciones hacia el sistema nervioso central que le dan información al organismo para la toma de decisiones. Debo respirar más fuerte, debo respirar más rápido, debo ensanchar mi caja torácica. Y además, a nivel de la periferia, tenemos sensores químicos, tanto en la médula como en la circulación periférica. Estos sensores miden principalmente concentración de gases respiratorios en la sangre y también le dan información al cerebro al respecto de si estamos siendo capaces de eliminar estos gases de manera adecuada o si estamos recibiendo oxígeno de manera adecuada. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que se conoce como la barrera hematoencefálica, la comunicación capilar con el sistema nervioso central, vemos cómo hay una disociación de gases de bicarbonato y CO2 y el equilibrio de esta reacción en proporción a la concentración de los gases producto de la ventilación va a tener efectos directos sobre los centros respiratorios. Entonces ahí podemos ver el centro neumotáxico, los centros quimiosensibles a protones, entiéndase ácido, oxígeno y CO2, el centro amnístico en los grupos respiratorios que ya mencionamos, las aferencias del nervio vago que pueden ver distensión, irritación. La tos es, por ejemplo, un elemento irritante que puede enviar información al sistema nervioso central y generar un reflejo. Y los receptores J, que también, pues, de alguna manera sensan el flujo y todo eso, pues, también lleva información al sistema nervioso central. Los nervios somáticos de la pared intercostal pueden transmitir información y los sensores químicos de los cuerpos aórticos y carotídeos pueden también enviar información al respecto de la concentración sanguínea de los gases respiratorios en la sangre. Entonces aquí vemos una vez más todo este diagrama. Suelo ser bastante reiterativo con las imágenes para que exista siempre buen material de qué es lo que debe quedar claro de una situación. Esta es otra situación, otra diapositiva importante y además es una típica diapositiva de preguntas cajoneras de examen de fisiopatología.
Sin embargo, podemos entender la lista de por qué algunas situaciones clínicas aumentan la frecuencia de disparo de las neuronas respiratorias y algunas la inhiben. Por ejemplo, la acidosis y la hipercapnia y la hipoxia, que son pues producto de una inadecuada intercambio gaseoso del organismo, por el motivo que sea, que vamos a revisar después en la clase de insuficiencia respiratoria, pueden generar que el organismo busque o genera un disparo, como en los mecanismos que ya vimos, de mayor ventilación. La temperatura, la fiebre, generalmente se asocia con un aumento en la frecuencia y en la excursión diafragmática, el dolor, la ansiedad, el aumento en la presión arterial, el trabajo muscular. Por supuesto que los deportistas tienen que aumentar de manera significativa su frecuencia respiratoria y sus volúmenes respiratorios y algunas hormonas y transmisores. Y en lo que corresponde en la parte inhibitoria, es comprensible que medicamentos depresores del sistema nervioso central, la hipotermia, entiéndase el frío severo o el descenso importante de la temperatura central del organismo, la hipoxia, pero a nivel de origen central, entiéndase cuando no se oxigena adecuadamente el sistema nervioso central, a diferencia de la hipoxia que viene en la parte excitatoria, que es la hipoxia inicial periférica, que es la que nos pone ansiosos, agitados y con sensación de falta de aire. Y la alcalosis, que puede producir alcalosis, entiéndase la alcalinización del pH de la sangre, puede generar inhibición de las neuronas respiratorias. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo la ecuación, ¿verdad?, a nivel de la zona quimiosensible, que también sensa protones, va a generar a nivel central y a nivel periférico por los cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos, tenemos la capacidad de sensar la concentración de gases respiratorios en la sangre y modificar de manera voluntaria o involuntaria la frecuencia, la profundidad, la velocidad de la respiración. Entonces, la disnea, ¿en qué consiste? Pues al menos 3 factores participan en la aparición de la disnea. La alteración de los gases respiratorios, siendo la hipercapnia mayor a la hipoxia. Por eso no es posible que uno de manera indefinida sostenga la respiración. El organismo de manera involuntaria va a disparar los centros respiratorios al alcanzar una concentración crítica de hipoxia o de hipercapnia, o en el caso de que se desmayen producto de hacer esto, pues involuntariamente el cuerpo va a empezar a respirar de manera espontánea. Entonces, casi que ante los mecanismos reflejos no hay mucho que uno pueda hacer. La magnitud de trabajo que deben realizar los músculos respiratorios, si de repente tengo que respirar más rápido, más fuerte, más profundo, voy a sentir sensación de ahogo, y también el estado mental, porque no es lo mismo una persona en sus cabales que una persona que acaba de recibir una mala noticia o que se encuentra bajo una situación estresante y va a tener un patrón alterado en la respiración. Entendiendo disnea como la angustia mental asociada a la imposibilidad de ventilar lo suficiente. Es un sinónimo de hambre de aire. Entonces, una persona presenta mucha disnea cuando acumula exceso de dióxido de carbono. Aún con una gasometría arterial normal puede existir evidencia clínica de aumento de trabajo ventilatorio. ¿Cómo se ve esto? Una persona que tiene una cara ansiosa, que su respiración agita el ala de las narices, que tiene enmorecimiento o cianosis de los labios, que tiene utilización de los músculos accesorios de la respiración, como los esternocleidomastoideos y los músculos intercostales, y que además toma una postura de extensión del tórax para aumentar la mayor cantidad de los diámetros torácicos y tratar de optimizar la ventilación. Sin embargo, las funciones respiratorias de una persona pueden ser normales y a pesar de todo se puede experimentar disnea debido a un estado mental alterado. Esto se conoce como disnea neurógena o es la disnea de origen psicológico. Hay muchos tipos, probablemente todos han experimentado o presenciado en algún momento disnea neurógena y pues es importante mencionar que existe. ¿Cuál es la fisiopatología de la disnea? ¿Cuáles son los mecanismos que se proponen para explicar la disnea? Probablemente es una mezcla de todos, la estimulación de los receptores pulmonares,
el incremento de la sensibilidad a cambios de ventilación percibidos a través del sistema nervioso central, disminución de la capacidad ventilatoria y la reserva expiratoria y estimulación de las fibras de los músculos intercostales. ¿Cómo no, verdad? Todo lo que hemos visto es todo un intrincado sistema del sistema nervioso central hacia el sistema respiratorio y un crosstalk o un intercambio de información constante para la adecuada adaptación, porque la ventilación no cesa. El ser vivo, el ser humano, una vez que nace, ventila toda su vida. Entonces, tiene que ser un sistema bastante complejo y bastante lleno de variables, y todas estas variables, lastimosamente para el ser humano, pueden generar disnea. Entonces, podemos ver aquí en este diagrama los receptores involucrados en la fisiopatología de la disnea, que están muy relacionados a los receptores que ya mencionamos previamente. Llama la atención de esta imagen los termorreceptores de la vía aérea, la sensación de flujo, la sensación de aire cuando nos ponemos frente a un abanico, cuando nos comemos un confite mentolado. Tenemos receptores en la vía aérea que pueden sensar esto como mejoría de la capacidad ventilatoria. Por ende, a veces, inclusive en los pacientes que tienen problemas relacionados con falta de aire crónica, se recomienda tener una fuente constante de flujo hacia la cara, como un abanico o algo así, porque esto disminuye psicológicamente el aporte de la disnea, y además está asociado con termorreceptores de la vía aérea. Por ende, si hay un mecanismo físico mediando ese evento. Causas más frecuentes de disnea. No vamos a entrar en detalle en esta lista, pero es importante saber que hay disnea de origen cardiovascular, siendo la anemia y el shock de las causas más frecuentes. Hay causas respiratorias de disnea. Existe una gran serie de enfermedades que vamos a revisar, pues algunas de manera individual en el transcurso de las otras clases. Mecánicas, disnea de origen psicógeno, enfermedades metabólicas, descompensaciones de la diabetes o el embarazo, inclusive pueden generar importante falta de aire, inclusive causas extrapulmonares y extracardiovasculares pueden generar disnea, incluyendo enfermedades del sistema nervioso central. Es importante que a nivel clínico, la disnea tiende a clasificarse en la manera en la que aparece. La disnea aguda, la disnea es la que aparece de un momento a otro, pero de una manera lógica y progresiva. Por ejemplo, la persona al inicio tiene falta de aire para un pequeño esfuerzo y para un moderado esfuerzo, y posteriormente ya tiene disnea para la mínima movilización en un periodo muy corto de tiempo. Esto se conoce como disnea aguda. La disnea súbita es cuando usted está bien y de repente tiene falta de aire. Esto es usualmente asociado a una emergencia en la mayoría de los casos, y el súbito habla de que es una condición colapsante, es una disnea que desde el inicio está en casi su máximo de severidad, y pues por eso la distinguimos de la disnea aguda. Y la disnea crónica, pues básicamente la asociamos a enfermedades crónicas, a enfermedades restrictivas, a enfermedades del sistema nervioso central, y pues existe la necesidad, ¿verdad?, a nivel clínico de medir la disnea, porque la disnea puede ser muy subjetiva. Me falta el aire no es una expresión que ayude a la ciencia. Entonces existen múltiples escalas como la MRC, la New York Heart Association y la escala de Borg, que básicamente lo que pretenden es que si entre profesionales de la salud se maneje una nomenclatura simplificada y constante de cuánta falta de aire tiene el paciente, sobre todo para objetivar el efecto de terapias o medicamentos en la disnea, dado que es un síntoma tan importante y tan prevalente en muchísimas enfermedades del organismo. Algunos patrones de respiración se asocian a enfermedades patológicas. Por ejemplo, teniendo en el centro el ejemplo, la respiración normal, uno de los más clásicos es el patrón de Kussmaul, que es el paciente que tiene una respiración agitada, profunda y acelerada, que se asocia al intercambio importante de CO2 con la necesidad de preservar
la neutralidad del plasma en condiciones de acidemia importante. Tenemos la respiración agónica, como el gasping. Tenemos la respiración de neuronas dañadas, que se conoce como respiración de Biot, que es una respiración que se interrumpe de manera importante. Y algunas situaciones como en el sueño, los medicamentos o la hipoxemia de origen central, como la enfermedad de insuficiencia cardíaca, podemos ver la respiración de Cheyne-Stokes. Ahí tenemos otras descripciones de los patrones ventilatorios que se utilizan a nivel clínico. Vemos taquipnea como la respiración rápida superficial, es un término que se utiliza frecuentemente en los salones de emergencias, salas de salud. Bradipnea, que es una respiración lenta, profunda, la apnea, que es cuando la persona no respira y suele ser una situación de emergencia, y algunos de los patrones que ya mencionábamos anteriormente. Y en esto se resumiría la clase de disnea que